Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora en donde nos reciban. Estamos muy puntuales en honor a los conectados. Vemos que el número va creciendo cada vez y es muy bueno, muy satisfactorio. Soy Ignacio Jana, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología, y es un gran gusto estar presentando el webinar de esta tarde. Es un webinar que reúne algunos aspectos de interés, sobre todo para aquellos que no pudieron estar presencialmente en la DW, y también, como digo yo siempre, para aquellos que estuvimos, pero que por la enorme cantidad de información que hay en este congreso no podemos acudir a todas las sesiones o mirar todos los pósters. Hoy va a estar Elías San Vicente como ponente y van a estar como moderadores el doctor Jorge Suazo, secretario de nuestra sociedad, y el doctor Carlos Asensio, que es parte de la comisión de difusión, a quienes quiero dar la bienvenida, quiero saludarlos y quiero invitarlos a conectarse. Buenas tardes, Jorge y Carlos. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Un gusto nuevamente estar en estos webinars. Como decía Ignacio, realmente el webinar de hoy va a ser sumamente interesante sobre temas nuevos en neurogastroenterología que serán de interés para todos los que se conecten. Y cedo la palabra a Carlos Asensio, quien va a presentar a nuestro ponente de hoy, y espero que disfruten todo. Muchas gracias. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias por presentarme. Vamos a presentar al doctor Elías San Vicente, un gran amigo en lo personal. Él es gastroenterólogo egresado del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, México. Hizo endoscopía oncológica en el Hospital de Oncología del Centro Médico Siglo XXI y el área de motilidad gastrointestinal. Fue egresado en el Hospital Juárez de México, un posgrado avalado de la Universidad Autónoma de México. Actualmente el doctor Elías San Vicente es profesor titular del curso de motilidad gastrointestinal, el cual dirige por el posgrado de la UNAM. Bienvenido, Elías. Te cedemos la palabra. Hola, buenas noches. Gracias por la introducción. Gracias por la invitación al doctor Hanna y al respaldo de la Asociación de la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología para ver este resumen que les tenemos preparado precisamente para revisar lo mejor que ha habido o mínimo lo más significativo que tenemos en cuanto a motilidad o que se presentó dentro de la DDW en este 2025. Ahí se estuvo viendo bien la pantalla. Adelante, doctor. Adelante. Muy bien. Pues tenemos una pequeña agenda que la dividí en eje, lo que sería que ha estado causando mucho ruido también del reflujo laringofaringeo, de los síntomas laringofaringeos, lo que es intestino irritable y SIBO, la de gastroparesis y dispepsia, que hay cosas también curiosas que se presentaron. Y finalmente unos temas también de incontinencia fecal, estreñimiento y precisamente para los que están haciendo estudios de manometría no rectal, algunos datos que pueden ser un poco contradictorios, pero vamos a ver, esperamos que nos puedan aclarar. Quiero empezar con este trabajo, que es un trabajo multicéntrico, precisamente para reflujo, realizado a nivel mundial. También colaboraron gente en México con sus pacientes en sus estudios. Y lo que querían ellos explorar es la relación entre la puntuación de León, que recientemente acaba de ser publicada precisamente en el Red Journal, y el score de Milán. Pero querían usarlos combinados. Entonces, junto con estos 8 centros, pues logran juntar 532 pacientes y usaron la definición de la SNM de respuesta del 50% de reducción de síntomas y se lograron seguir a 194 pacientes en el tiempo, que ellos los clasificaron como si ambos scores eran positivos para reflujo, si uno de los scores estaba positivo pero el otro no, que era discordante, y cuando ambos eran negativos. Y revisaron que también habían respondido a tratamiento estos pacientes de acuerdo a si eran ambos positivos, discordantes o negativos.
y calcularon que también se estaban comportando para el diagnóstico y la respuesta con ambos criterios. Aquí aparentemente salió todavía con mejor área bajo la curva el score de Milán, que recuerden que este score es un combinado de varios parámetros de manometría. En especial combina precisamente la elevación de la pierna y algunos otros datos más precisamente para valorar qué tan bien está funcionando la barrera antirreflujo. El Lyon Score, que es un score que se creó a partir del Lyon 2.0 precisamente para reflujo. El puro tiempo de exposición al reflujo, que como ven tiene menor tiempo, y el DeMeister Score, que era el score previamente o el sistema de puntuación previamente que se usaba y que con el tiempo se ha ido intercambiando para ir refinando precisamente el poder tener mejores herramientas para poder diagnosticar y tratar a estos pacientes con reflujo. Entonces parece ser que estos dos scores combinados son los que mejor se están comportando. Eso dará pie a seguir investigando entre estas variables manométricas y clínicas, que si se puede tener mejores índices de sensibilidad, aunque aquí ya estamos al 83% bajo la curva, pero todavía podemos mejorar ese punto. En el siguiente trabajo, que es un trabajo realizado en el laboratorio que yo precisamente dirijo, quisimos explorar cómo solamente variable la impedancia basal nocturna en nuestros pacientes, que también podía ser como un marcador para diagnosticar enfermedad por reflujo. Hay que recordar que hay bastante variabilidad en el tiempo de exposición cuando lo usamos nada más para diagnosticar, que es actualmente, pues si lo vemos de manera jerárquica, como nuestro principal parámetro para diagnóstico de ERGE, de acuerdo a la escala al consenso del Lyon 2.0. Entonces, aquí tuvimos 291 pacientes, la mayoría fueron mujeres, prácticamente el 80%, y comparamos por sexo, por índice de masa y por edad, que también se comparaba el índice, el NBI, de acuerdo a diferentes puntos de corte. Finalmente, nosotros determinamos que donde sí funciona muy bien a un punto de corte de 2000 ohms es precisamente en las mujeres. Prácticamente la sensibilidad para diagnóstico de enfermedad por reflujo con ese punto que era como 2000.5 fue del 90%, como lo estarán viendo en la curva. Entonces, es una herramienta que se ha pensado porque precisamente, digamos que no tiene tanta variabilidad como podría ser el puro tiempo de exposición al reflujo. Sin embargo, todavía necesitamos tener varias herramientas, como lo veíamos en nosotros, sistemas de puntuación, pues para tener un mejor rendimiento diagnóstico en nuestros pacientes. Un trabajo realizado por el doctor Remestroche y su grupo en México, precisamente ya lo traemos aquí a colación porque empieza a comparar en este caso en un ensayo clínico, que apenas son los primeros datos que están teniendo del ensayo clínico, es un análisis interino del tegoprazán comparado contra pantoprazol. En este caso todavía son datos interinos, van como 47 pacientes entre los dos brazos de tratamiento, entre pantoprazol 40 miligramos y tegoprazán de 50 miligramos, pero parece ser que está funcionando desde el primer día muy bien el medicamento. Y conforme se van alejando los días, el porcentaje de respuesta entre los pacientes, bueno, empieza a crecer precisamente por el grado de saturación o el grado de mantener ese pH en control. A su vez, también había un grupo coreano que ellos también compararon tegoprazán con esomeprazol con resultados más o menos similares. Entonces, todavía este es un trabajo con datos interinos, pero ya empezamos a ver un ensayo clínico comparando a tegoprazán para control de enfermedad por reflujo. Este trabajo, que fue un póster distinguido de un grupo de Colombia precisamente, ellos investigaron cuáles eran los predictores de reflujo patológico precisamente en pacientes con síntomas de reflujo faríngeo. Entonces, esta corte realmente es grande, tiene a 2.600 pacientes, y en esos 2.600 pacientes solamente en el 8.4% se identificó reflujo patológico, precisamente que tuvieran síntomas. Y de acuerdo a eso construyeron unas curvas y detectaron que la mayoría de los pacientes o el mayor predictor parece ser que haya presencia de hernia de hiato
con 2.20, con este intervalo de confianza de 1.6 a 3. Y vemos estas curvas que ya están construidas, donde se ve que la edad mayor de 59 años, el que el paciente precisamente presente un síntoma, que sea la pirosis y la hernia hiatal, se convierten en los mejores determinantes para intentar saber si este paciente, eso que está presentando en faringe, el aclaramiento faríngeo, la tos, el ardor, la disfonía, sean secundarios a enfermedad por reflujo. Finalmente, con un área bajo la curva de casi 0.70. Y precisamente hablando mucho de esta situación, también se presentaron en la DDW los trabajos en diferentes poblaciones de este score también que se ha diseñado para estratificar a los pacientes que tienen síntomas laringeos, como lo estábamos hablando ahorita mismo, pero que sepamos desde un inicio qué tanto podría ser posible que nuestro paciente tenga precisamente reflujo. Entonces, hay algunos que pueden estar como muy poco probable en la evaluación, algunos inconclusos o algunos que son altamente probables. Finalmente, la sensibilidad y la especificidad andan rondando el 80% de este score. Sin embargo, hay unos detalles que precisamente en poblaciones asiáticas, que fueron dos trabajos que yo vi, una de Taiwán y otra de Corea, el rendimiento diagnóstico de la sensibilidad se iba hasta menos del 70%. Este trabajo ya está publicado, el multicéntrico, en la revista de neurogastroenterología de este mismo mes, precisamente por si le quieren echar un ojo para revisar estos datos, porque pues estos pacientes son bastante comunes en la consulta, ¿eh? Y siguiendo precisamente en la historia del reflujo laringofaringio, en este tenemos un programa de dieta basada en plantas, con énfasis en alimentos alcalinos o con petina o con alginatos, pero de manera natural, como para mejorar los síntomas laringios. Es un trabajo muy pequeño, pero del grupo de la doctora Rena en California, y ya valoró la tolerancia y el apego de estas modificaciones de la dieta en los pacientes con síntomas laringios. Entonces, apenas en 27 pacientes, pero esos 27 pacientes fueron con terapistas de lenguaje, aparte de esta dieta que estábamos viendo, que ahorita vamos a ver qué alimentos fueron los elegidos, y hicieron una intervención de 10 semanas. Y dividían precisamente los alimentos ricos o alcalinos al inicio de la comida, los alimentos ricos en pectina durante la comida y los alimentos con alginatos al final de la comida. Y entre el trabajo del terapista del lenguaje y esta dieta, parece ser que tuvieron una respuesta del 78%. Entonces, sí hubo mejoría en síntomas como precisamente la disfonía o la presencia de esa sensación de aclaramiento que tiene el paciente, como siempre, la necesidad de estar haciendo el aclaramiento faríngeo. Pero lo que me pareció muy curioso de este trabajo es que, como estarán viendo en las clasificaciones de alimentos alcalinos, alimentos ricos en pectinas o alimentos en alginatos, tal vez nosotros no tenemos tanto, parece ser que son como un poquito más parecidos a alimentos asiáticos. Sin embargo, para la cantidad de dieta que necesitamos en Latinoamérica, tanto los alimentos alcalinos como los ricos en pectina están muy bien. Entonces, muy probablemente también podamos tomar nota de esto para empezar a poderlo incluir en la dieta de nuestros pacientes junto con el manejo integral, que eso es lo que se está buscando precisamente. Un manejo un poco más integral, tanto para los síntomas laringeos como para aquellos síntomas laringeos asociados a reflujo realmente. Algo que también ya se revisó en un pequeño artículo que se conoce como recalibración laringea en el Red Journal, publicado en enero de este año, que bien vale la pena que le puedan también echar un ojo si quieren enterarse más, o revisar el Code Reflux, que como les digo está publicado en la revista de neurogastroenterología de este mismo mes, precisamente el trabajo multicéntrico. Pero pues hay que recordar que estos pacientes sí llegan a ser un dolor de cabeza tanto para otorrinos, neumólogos y para nosotros. Finalmente tenemos aquí con una herramienta como sería el EndoFlip para guiar la distensibilidad en el manejo de la calasia, es decir, para poder determinar durante las miotomías, en especial con PUEM,
que principalmente su punto que ha sido más criticado durante todo este tiempo que esta técnica se ha usado es precisamente la cantidad de reflujo post-PUEM que puede surgir. Entonces tenemos que aquí se exploraron varias alternativas, como que hubiera una distensibilidad menor de 3.5 o de 3 a 4.5 o menor de 3, para valorar si esa influía en que el paciente tuviera síntomas de reflujo positivos o estuviera asintomático después de que le hubieran hecho el manejo con miotomía. Si nos vamos a un dato objetivo, también ellos describieron qué tanto había de bravos positivos o negativos de acuerdo a estos hallazgos. Y una técnica que se viene explorando ya un poco más desde hace como unos 5 años, el hacer miotomías cortas, o sea, que no vayan a más allá de 6 centímetros, contra lo que sería la miotomía estándar, que son a partir de 6 centímetros hacia arriba. Entonces, ellos también reportaron que aparentemente el usar precisamente el EndoFlit para poder guiarte tanto en la distensibilidad como para poder guiar la longitud de tu miotomía parece ser una herramienta importante a la hora de estar haciendo PUEM, y ellos reportaban aparentemente en su estudio que pues, la tasa de reflujo post-PUEM medida, que fue un poco más allá de 6 meses, era menos del 20%, lo cual prácticamente es la mitad de lo que está reportado normalmente de reflujo post-PUEM. Entonces vamos a empezar, ya vimos rápidamente lo que era prácticamente esófago, que era prácticamente reflujo, con un poquito de acalasia, que fue más o menos lo que se presentó. Ya si queremos pasar a este tema que también puede ser a veces muy pesado tanto para el paciente como para nosotros en el manejo. La gastroparesia y la dispepsia y el síndrome de vómito cíclico. Este es un adelanto que presentaron de las guías AGA que se van a publicar próximamente para manejo de la gastroparesia. El doctor Camilleri precisamente hizo la presentación de este tema y una cosa que es un dolor de cabeza para todo el planeta, el que se hagan a 4 horas los vaciamientos gástricos, los gamagramas. Y entonces aquí hicieron un sumario de evidencia de 8 estudios que habían comparado qué tan preciso es que tú hagas nada más un vaciamiento, un gamagrama a menos de 2 horas o en 2 horas para poder diagnosticar gastroparesia. Y nos damos cuenta que el problema de esto es que sí tiene muy buena especificidad, pero la sensibilidad realmente es muy pobre, donde no rebasa el 60% así por mucho. Entonces, parece ser que sigue siendo importante, y eso sí es un problema, que tengamos comunicación con la gente de medicina nuclear, de que esta prueba pues sigue siendo necesaria, que se haga con sólidos y que se haga a 4 horas para poder tener un diagnóstico correcto. Y aquí mismo, valorando la historia de los vaciamientos gástricos, se hizo una metaregresión y vieron que aquellos procinéticos que mejoraban el vaciamiento, es decir, si el paciente tenía un vaciamiento alterado a las 4 horas y lograba disminuir ese vaciamiento alterado en al menos 26 minutos, casi 30 minutos, clínicamente sí influía que tú le hubieras dado ese procinético, que le haya bajado ese tiempo en el vaciamiento al paciente, sí tiene un impacto clínico para que él se sienta mejoría de ese dolor que hasta la fecha no es totalmente explicado en la gastroparesia, de la náusea, de la sensación de plenitud. Y en una cosa que es también muy comentada en las pruebas de vaciamiento gástrico, los niveles de glucosa a la hora de hacer la prueba. Y aquí en este trabajo del doctor Amol Sharma presenta precisamente qué tanto influye los controles de glucosa medidos a través de hemoglobina glucosilada con las pruebas de vaciamiento. Si ven acá en la columna está la hemoglobina glucosilada y aquí van los niveles de porcentajes de retención a las 4 horas. Es una muestra grande, de su centro se habían recolectado casi 500 pacientes y de esos casi correspondían un poquito de cerca de 300 pacientes a gastroparesia diabética. Y entonces el doctor Amol Sharma y su grupo detectan que realmente, a pesar de que ha sido muy discutido el tema de la glucosa, el impacto en qué tanto retiene
de acuerdo a los niveles de retención, de acuerdo a la hemoglobina glucosilada, realmente no está influyendo, parece ser que tanto. Entonces, habrá que buscar tal vez algunos otros datos de neuropatía o alguna otra situación que tal vez sí hayan dejado daño de manera previa, pero que en ese momento de hacer las pruebas tal vez no están influyendo tanto para determinar el vaciamiento. Este trabajo lo quise poner precisamente por un motivo. El uso que se está dando de cannabis, que cada día es más extendido entre la población. Hay cifras más estandarizadas, tal vez en Europa o en Estados Unidos, de cómo ha crecido el consumo de cannabis 20%, una cosa así, en prácticamente una década. Entonces, en este trabajo que se realizó con una corte grandísima, para que se compararon dos cortes, en una de usuarios de cannabis y en otra de usuarios de no cannabis, que esta era una población como cautiva, que viene de un estudio donde se usa paracetamol. Y precisamente ellos quisieron usar el paracetamol como punto de referencia, junto con otros datos más de comparación que se encargó como su software de ir comparando, haciendo el match de la población, para ver qué tan probable era que estos pacientes que usaran cannabis desarrollaran gastroparesia. Y finalmente, aquí estamos viendo el Loads Radio y tanto el Richter Radio, que prácticamente quedaron iguales, es decir, los usuarios de cannabis tienen aparentemente 2 veces más probabilidad de desarrollar gastroparesia que los que no lo usan. Sin embargo, tal vez aquí lo único que faltaría todavía sería como estratificar mejor datos que ya tenemos tal vez un poco más conocidos, por ejemplo, para síndrome de vómito a secundario a uso de cannabis, ¿no? Que si son pacientes masculinos, que si son usuarios más frecuentes, las dosis. Tal vez es un dato que aquí en este estudio no se cuenta, precisamente ellos lo comentan, que sí sería importante conocer, pero parece ser que sí está influyendo el uso de cannabis en los receptores de endocannabinoides internos que tenemos para el desarrollo de gastroparesia en al menos 2 veces más. De este trabajo para tratamiento de dispepsia funcional con un metabolito de la amitriptilina, que es la nortriptilina, este es un trabajo multicéntrico, es un ensayo clínico controlado contra placebo, en 8 centros de Países Bajos del 2018 al 2023, y ellos determinaron polimorfismos de CYP2, que es el principal grupo enzimático que se encarga del procesamiento de la nortriptilina. Dieron 12 semanas de tratamiento y se determinaron en sangre los niveles de nortriptilina. El objetivo del estudio era determinar que entre el inicio y las 12 semanas disminuyeran 30% los síntomas de dispepsia funcional. Se aleatorizaron 69 pacientes, se hizo con análisis de intención a tratar, y aquí vienen unos datos muy curiosos. El grupo placebo tuvo mayor respuesta. No hubo diferencias en los grupos de efectos adversos. Los pacientes que creyeron que recibían nortriptilina respondieron más y tuvieron más efectos adversos. Y esto también me lleva a un punto que yo creo que ustedes en su práctica clínica lo tienen, pero de manera inversa. Aquí vimos un efecto placebo con el medicamento. El efecto nocebo que tiene tal vez a veces que nosotros le digamos al paciente que le vamos a dar un neuromodulador. Entonces, está curioso. Y eso sí, con la determinación del polimorfismo y los niveles en sangre, ellos detectaron que de los que sí habían recibido tratamiento, que serían este 45% que sí respondió, que sí habían recibido nortriptilina, pues que los que fueron respondedores sí tenían mayores concentraciones de nortriptilina en sangre. Entonces, eso también nos habla de que probablemente en un futuro tal vez tendremos que estratificar a nuestros pacientes si tenemos estas herramientas para saber quién va a ser buen candidato al tratamiento. Y volviendo a tratamiento, pero en este caso no solamente de dispepsia, sino de pacientes con gastroparesia, pacientes que habían sido refractarios a tratamiento. En este estudio, que es un ensayo también, midieron la mejora nutricional de estos pacientes por el vómito, la náusea persistente, que han perdido peso,
y ellos compararon el índice de masa corporal y, y una escala de síntomas que tienen los pacientes y les dieron inmunoglobulina. Ellos hablaban de un ciclo que es equivalente a darle 12 semanas inmunoglobulina una vez por semana a estos pacientes y dejar descansar, aunque no especificaban cuánto tiempo, y darle otro ciclo de 12 semanas nuevamente, lo cual serían 24 semanas de tratamiento. Y a partir de esas 24 semanas, ellos empezaron a ver que obviamente los pacientes que tenían dispepsia, que tenían gastroparesia, bueno, conforme han ido avanzando en los ciclos de tratamiento, tienen una mejora en cuanto a su índice de masa corporal o en este índice de síntomas. Obviamente los pacientes con dispepsia parece que responden más, que es la figura 1.b, que los pacientes que tienen gastroparesia, que es esta parte de aquí, pero sí nos abre como una nueva ventana o un nuevo punto de vista. Tal vez ya habíamos visto mucho de tratamiento a píloro con GPOEM, pero a mí me pareció bastante importante esta parte del estudio porque también nos abre como otras etiologías. Hay que recordar que la gastroparesia pues es un poco heterogénea. No es lo mismo un paciente con piloroespasmo que un paciente que tiene un problema de acomodación o una taquigastria. Entonces, pero sí nos habla de que puede haber algo autoinmune detrás del origen de este problema. Y en este trabajo presentado por uno de nuestros miembros también del comité de difusión que realizaron, ellos usaron electrogastrografía de superficie precisamente para realizar un monitoreo de la actividad eléctrica del estómago para comparar pacientes con síndrome de vómito cíclico contra controles. Y valoraron qué tantas alteraciones se podían encontrar tanto de manera prepandrial como postpandrial en los pacientes. Y parece ser que el principal factor que afecta a los pacientitos que tienen vómitos cíclicos son la taquigastria, de manera prepandrial como de manera postpandrial, lo cual también nos puede abrir nuevos caminos hacia tratamientos de profilaxis para evitar las crisis en estos pacientes. Porque hasta la fecha es un punto que todavía no se usa dentro de los tratamientos, precisamente intentar corregir esas taquigastrias que se están valorando en este trabajo. Entonces es un punto que también puede servir de partida precisamente para valorar mejores tratamientos, precisamente para inhibir estas crisis de vómito cíclico. Y pasando a la parte de intestino irritable y SIBO, tenemos este trabajo un poco ambicioso del grupo del doctor Emerald Mayer para tratar o para correlacionar más bien los síntomas extraintestinales del síndrome de intestino irritable que están asociados con la reactividad a estrés, que esa reactividad a estrés tiene que ver mucho con precisamente esto que se ha estado explorando en los últimos años de factores adversos o que te causan trauma en el inicio de la vida, junto con el microbioma. Y si esto tiene que ver de alguna manera con el sexo, ¿ok? Si el microbioma, hay cambios o hay algo que te esté predisponiendo en esta respuesta, en esta reactividad al estrés. Se usaron varias escalas. Aquí vemos algunas de las escalas usadas precisamente. Y entonces compararon controles con pacientes de intestino irritable y los dividieron, por ejemplo, en si tenían baja o alta reactividad a estrés y en hombres y mujeres. Las barritas rojas todas corresponden a pacientes que son mujeres, precisamente. En las escalas, pues obviamente en estas escalas de base, desde un inicio salen más alto, es decir, tienen más síntomas somáticos, tienen más ansiedad. Pero cuando construyeron ellos las diferencias, usaron sistemas shotgun para secuenciación, vieron que sí había cambio entre los pacientes que, bueno, la gente que tenía reactividad al estrés grande, junto con los controles. Es decir, sí hay un cambio en la microbiota. Son 17 especies diferentes las que hay en el cambio de la microbiota. Sin embargo, ellos no logran determinar que haya cambios francos en la diversidad alfa o en la diversidad beta.
y tampoco lograron determinar que hubiera cambios increíblemente si esta microbiota era diferente en estos ya grupos sintomáticos entre hombres y mujeres. Entonces, parece ser que la microbiota sí es la misma, o sea, sí hay diferencia entre que si tienes síntomas, intestino irritable con estos síntomas extraintestinales o estás sano, pero en el cambio de la microbiota todavía no se alcanza a percibir todo ese cambio, o si hay algo que realmente está influyendo del sexo, que en este caso serían las mujeres, que influya que precisamente, aunque sea esta misma microbiota, esté influyendo más en la presentación de todos estos síntomas extraintestinales. Un trabajo que será bueno revisarlo ya cuando esté en extenso, porque sí hay muchas variables ahí en juego. Y precisamente pasando a una de las herramientas diagnósticas para SIBO, aquí en este trabajo, que realmente es un trabajo grande, con una N bastante grande, como verán, con pruebas que se hicieron prácticamente a casi 2,000 pacientes, para determinar SIBO, IMO o ISO. Y entonces en este grupo, en esta prueba, vieron qué tanto había de rendimiento diagnóstico para determinar SIBO o IMO, como les dije, si usabas como sustrato glucosa o si usabas como sustrato lactulosa. Ellos determinaron en esta prueba, obviamente, hidrógeno, metano y ácido sulfúrico, y ellos determinan que precisamente están teniendo mayores rendimientos diagnósticos cuando usan como sustrato la lactulosa. Y parece ser que pudieron diagnosticar en especial a más gente que tenía SIBO con IMO, pero no ISO, como verán aquí, hasta el 5% contra 1.7%, y este que es 1% más que precisamente de los que tenían SIBO con ISO, que también salió significativo. Al igual que el puro diagnóstico de SIBO, cuando tú usas el diagnóstico que pasó de 7% con glucosa a 27%. Entonces, parece ser que puedes diagnosticar más con lactulosa. Sin embargo, sí sigue siendo un poco discutido este punto. Yo les recomiendo mucho el documento de posicionamiento de la SNM y la NMS del año pasado para uso de pruebas de manera racional de estas pruebas de aliento para diagnóstico de sobrecrecimiento. Y tenemos el efecto, este tratamiento, ¿qué pasaría si tenemos un paciente que podamos identificar o hacerle una intervención de múltiples puntos, de múltiples aristas para mejorar los síntomas de intestino irritable, aquellos pacientes que siguen persistentemente con síntomas, que ya se les hizo de todo? Este grupo alemán valoró a 119 pacientes, pero aparte de aplicarles las escalas, estas escalas que estamos viendo aquí de ansiedad, de severidad del intestino irritable, de calidad del intestino irritable, ellos hicieron una intervención que precisamente desde hace algunos años vienen usando este grupo alemán, que es usar endomicroscopía. Y básicamente aquí tenemos unas imágenes que dieron los mismos autores que hicieron a los pacientes antes y después, que aquí en endomicroscopía con fluoroceína podemos ver cómo está bien cerrada la barrera y cómo se detectó pacientes que sí tenían como defecto de la barrera, que fueron 62% de los pacientes, de estos 119 pacientes que les hicieron de manera inicial este estudio, tenían disfunción de la barrera. Entonces ellos deciden hacer un tratamiento multimodal y es muy curioso porque hacen una intervención con mirra, con manzana y con carbón de café. Y como ya habían venido trabajando desde hace tiempo, en especial con trigo, retiran todos los alimentos que se relacionan con alergias alimentarias mediadas por IgE y miren qué tanto pudieron mejorar los pacientes. Entonces, parece ser que un buen grupo de pacientes mejoraron de sus escalas, más o menos como el 70 y tantos %, tanto en escalas de ansiedad y depresión, de la calidad de vida, de mejoría en el puntaje de severidad pero en especial de un grupo de ellos que regresó a hacerse porque fueron casi 3 veces que les hicieron la endoscopía con determinación de la barrera a nivel duodenal. Y finalmente en los últimos 25 que sí regresaron casi por tercera vez a hacerse el estudio, pues en 16 pacientes se logró determinar que sí habían tenido restablecimiento de la barrera intestinal. Entonces, que habían logrado pasar de aquí para este estudio. Entonces, también es una cosilla que está, pues es una tecnología cara, difícil, poco disponible, pero
nos habla de que sí puede haber algo en el intestino que sí puede estar favoreciendo que haya esa aparición de síntomas persistentes. Y en esta intervención de un grupo de Taiwán, es un grupo muy chiquitito, son 77 pacientes, pero es un ensayo clínico, están divididos en esos dos brazos, y ellos ven el efecto de dar una dieta baja en FODMAPs para atenuar los síntomas, como ya lo sabemos, pero ver si esto también tiene algún efecto a nivel cerebral, en actividad. Y entonces les hacen unos estudios de resonancia funcional. Aquí vemos lo que sería el grupo que estuvo con placebo y el grupo que estuvo con bajo en FODMAPs, tanto previo como post. Vemos especialmente aquí, como está señalando principalmente el hipocampo, la ínsula, la corteza cerebral cingulada. ¿Y qué es lo importante de este punto? Que parece ser que simplemente esta pura dieta, aparte de bajar el contenido de gas tal vez a nivel intestinal, parece ser que mejora toda esta parte que está muy relacionada con lo que podríamos decirle el padecimiento. La semiología vieja sí lo definía bien, ¿no? ¿Qué es enfermedad? ¿Qué es padecimiento? Y yo creo que el padecimiento, que es como lo más, como podríamos decirle, emocional, parece ser que ahí sí le pega y pues es un punto muy importante para nuestros pacientes con intestino irritable, donde sabemos que hay mucha de este punto de interacción de la parte emocional en la parte de los síntomas. Entonces, parece ser que sí está funcionando, sí baja la actividad tanto a nivel hipocampal de nuestros pacientes como en ínsula y en cerebro anterior. Acá tenemos otro trabajo del doctor Marc Pimentel, ya de intervención directamente, ya no de diagnóstico, para comparar lo que él le puso como dosis bajas de rifaximina, que eran 550 al día, junto con la historia de la dosis alta, que es la dosis de target, que son 550 cada 8 horas, y otro grupo, un brazo más, que estaba con baja dosis, es decir, con 550, pero a ese grupo le habían añadido N-acetilcisteína. Los pacientes pues, tenían predominio de intestino irritable con diarrea, y entonces fueron 15 pacientes por cada grupo. Y ellos determinan que después de hacer la intervención, donde vemos rifaximina en bajas dosis, como veríamos acá, y rifaximina en bajas dosis más N-acetilcisteína, que vemos que tanto la cantidad, es decir, aquí lo que se está midiendo es el delta de la frecuencia, es decir, uno en la frecuencia, es decir, el número de evacuaciones, como en la cantidad de pre y post de la medición del ácido sulfúrico en las pruebas de aliento, y parece ser que donde más bajó fue precisamente en los grupos donde se hizo intervención con N-acetilcisteína. Entonces, algo que valdrá la pena de todos modos echarle un ojo en extenso, valorar bien esas pruebas, pero bueno, parece ser que puede también ser una opción para no tener que usar dosis tan grandes de rifaximina, que puede llegar a ser a veces un poco costoso. Pero entonces también tenemos otro grupo de pacientes que tal vez no les vamos a decir que tomen nada más puras pastillas, o tal vez ellos nos digan, y nada más vamos a curarnos con una pastilla. Entonces, aquí tenemos este estudio de casi 8,000 sujetos que les pusieron un acelerómetro y valoraron qué tan probable era que tú fueras a desarrollar intestino irritable si realizabas actividad física, básicamente. Y lo dividieron como en dos grandes grupos, es decir, todos los participantes, aquellos que hacían actividad física de manera regular y aquellos que hacían actividad física nada más los fines de semana. Y entonces vieron qué tan probable era que tú desarrollaras como síntomas de intestino irritable con el tiempo. Pues aquí vemos que obviamente los pacientes que hacen o la gente que hace actividad física de manera regular, pues desarrolló muy poquito intestino irritable. Ese beneficio todavía se mantuvo para los que ellos llamaron los guerreros de fin de semana, aunque no tanto, pero sí. Y dirían, bueno, ¿y qué tanto tiempo fue? Ellos increíblemente determinaron que si realizas 208 minutos de actividad física, es decir, digamos, en estos gentes que nada más tienen tiempo los fines de semana,
de actividad física vigorosa, esos 208 minutos, y lo hacen de manera frecuente, por necesidad de que no lo puedan hacer de manera regular, tiene un impacto positivo precisamente de estar inactivos a tener esa actividad y los protege. Entonces, parece ser que sí es importante todavía que esos hábitos higiénico-dietéticos sí se controlen y para tener un impacto positivo sobre nuestros pacientes. En este trabajo que también podríamos ir pegando, aunque este ya es un poco más no tan clínico, pero aquí determinó el doctor Smulshon precisamente cómo nuestros pacientitos expresan este marcador que está asociado precisamente a estrés oxidativo en sangre, y parece ser que los pacientes que por Western Blot siempre expresan más este tipo de estado, que sería un estado oxidativo mayor que los controles. Y lo podemos ver aquí precisamente en las pruebas de Western Blot, lo cual nos habría que precisamente estudios como estos, donde precisamente se asocian a un buen estilo de vida, parece ser que sí están bien conectados con estos estudios, donde sí puede mejorar ese estado oxidativo de los pacientes con intestino irritable y prevenir que sigan desarrollando síntomas. Ya para finalizar nuestro webinar, precisamente vamos a hablar de incontinencia fecal, estreñimiento y manometría anorrectal. Y precisamente pasaron aquí unos datos a nivel Latinoamérica, que aquí vemos que por Roma 4, de los estudios que tenemos a nivel Latinoamérica, el 1.7% de las gentes cumplen para tener diagnóstico de incontinencia, y si algunos han tenido incontinencia fecal en alguna ocasión, eso se va hasta 15.8, o sea, lo cual no es nada despreciable, porque es una situación que disminuye la calidad de vida. Recordando precisamente que esto se asocia más precisamente, y esto sí es una cosa curiosa, que aparentemente fue más determinado en hombres, lo cual sí es un poco contrastante con lo que ya se conoce, pero algo que sí le está pegando porque es una epidemia, eso sí, global, pues la obesidad y el sobrepeso son un factor asociado a que tú desarrolles incontinencia, lo cual también ya venía en algún artículo de la Alimentarian Pharmacology and Therapeutics de hace algunos años, donde decían que precisamente la obesidad podía ser un factor de riesgo para diarrea crónica. Entonces, aquí vemos otra cosa que también tiene un impacto a nivel colónico, en este caso la incontinencia fecal, donde parece ser que sí le está pegando el peso. Y hay que recordar que, como veremos, todas estas regiones, el este de Europa, Asia, nuestra población es de las que más rápido está envejeciendo a nivel Latinoamérica y el Caribe. Entonces, esto podría ser hasta un problema mayor si lo conjuntamos con la historia de la obesidad que nos está alcanzando a grandes cantidades en nuestras poblaciones. En este trabajo, donde vimos del grupo del doctor Rao, aquí vemos a esta cosilla, por si no la conocen, que es un Fecobionics, que a diferencia de lo que es la manometría anorrectal, está diseñado como para insertarse e inflarlo y que el paciente lo pueda evacuar, pero esto es muy chistoso. Él compara a un grupo de pacientes con incontinencia fecal, sujetos normales, y aquí todos, es decir, sujetos normales, más los que tenían incontinencia, más este grupo de pacientes acá. Y hace un cuestionario de 10 preguntitas de qué tanto estarías dispuesto como a repetirte el estudio, o qué tan cómodo te sentiste con el estudio, el método de inserción, son varios puntos los que va determinando, pero lo más curioso es que parece ser que los pacientes toleran mejor el Fecobionics a hacerles manometría anorrectal directamente nosotros. Entonces es un punto a tener en consideración. También de un trabajo del doctor Mestrache, que también lo hablaba mucho, que también los pacientes a veces pueden recordar traumas el que les hagamos este tipo de estudios, entonces para tenerlo en consideración. Y aquí está este trabajo, donde precisamente pues no habíamos hablado de inteligencia artificial, pero aquí sí ya está un trabajo directamente donde se usó un sistema de inteligencia para evaluar cuáles son los mejores predictores de disfunción del piso pélvico. Entonces, a esta máquina pues, le dieron varios parámetros de manometría, también demográficos, y precisamente la máquina determina
que el performance de la prueba de expulsión de balón parece ser un muy buen determinante para determinar disfunción del piso pélvico. Aquí vemos los porcentajes de expulsión anormal que tenemos, precisamente de los pacientitos. Y entonces se decidió pero aquí tenemos un dato curioso, este es un solo centro, sí son bastantes manometrías anorrectales, pero tenemos acá este otro estudio. Y precisamente en este otro estudio, que es un estudio multicéntrico, se habla de qué tan útil puede ser la maniobra de expulsión. Y ellos precisamente detectan en este estudio multicéntrico de laboratorios que se dedican a hacer precisamente mucha manometría anorrectal, y encuentran que puede haber datos contradictorios, en especial para diagnóstico de disinergia, de cuando tú tienes la maniobra de pujo positiva o negativa contra lo que tú te encontraste durante la maniobra de expulsión. Aquí lo estamos viendo en esta columna. Entonces, ellos valoraron los tiempos de expulsión, de si lograban hacer maniobras digitales para expulsarlo, que son de los datos que nosotros ya conocemos precisamente. Y parece ser que, aunque aquí el sistema de inteligencia artificial de un solo centro parece decir que la prueba es buena, que te puede ayudar la prueba de expulsión a balón para determinar la disfunción, acá en este grupo multicéntrico parece ser que hay otros datos y donde terminan ellos opinando que probablemente es de poca utilidad para valorar alteraciones de la evacuación, en este caso disinergia en especial. Y aquí tenemos un estudio donde valoraron una maniobra que es el reflejo bulbocavernoso, que este reflejo se activa precisamente al presionar el clítoris o el glande, y lo que valora es S2 a S4, es decir, el cono medular. Ellos más que nada lo dicen que precisamente podría ser un determinante útil durante la manometría, porque determinaron ellos que era como más sensible, que tú lo detectaras, el que tú no lo detectaras durante la exploración física, porque decían que podía hacer que se te pasara a ti, porque ellos eso hicieron en el estudio. Hicieron que, en especial nada más en hombres, les pidieron que se apretaran el glande durante el tacto rectal para ver si aumentaba la presión del esfínter. Se debe acompañar de aumento de la presión. Y en la manometría les hicieron la manometría y les volvieron a pedir que hicieran la misma maniobra de apretarse el glande para valorar si había aumentado la presión. Y parece ser que, eso sí, que tal vez digitalmente sí te puede costar un poquito de trabajo detectarlo bien, pero que hay parámetros como vemos aquí en los cambios de presión basal, entre la maniobra y la presión basal, o el tiempo de cambio máximo de presión, que sí puede ser una maniobra útil para determinar precisamente qué tan bien conservado está este cono medular, que precisamente, como ya sabemos, la afección a este lugar pues da lugar a incontinencia. En este otro trabajo del doctor Rao, precisamente presentan un tratamiento para incontinencia fecal, pero a base de estimulación. Ya conocemos nosotros estos estimuladores sacros que se colocan, que de manera quirúrgica, que son pues caros, que son poco disponibles, pero este es un método de hacerlo de manera pues sí, cutánea. Usaron dos diferentes tipos de energía, más un grupo pues sí, que fue sham. Y entonces ellos vieron que tanto 2.400 como 3.600 de energía a través de estas paletitas mejoran, como veremos, muchos de los parámetros de incontinencia fecal, de presión máxima de contracción, de hasta tiempo sostenido de la contracción. Entonces, y bueno, obviamente los otros parámetros asociados a calidad de vida, ¿no? De depresión. Entonces vemos que tuvo mayor tasa de respuesta el que tuvo 3.600 de energía que el de 2.400, sin embargo, pues muestran buenas tasas de respuesta para un grupo que a veces tiene pocas opciones terapéuticas y muy probablemente aquí sí podría ser más útil usar este método de energía más que utilizar un dispositivo implantable que sí puede llegar a ser más costoso. Y finalmente, pero para el estreñimiento, ahora que se ha buscado más opciones de tratamiento, pero que no sean farmacológicas,
tenemos acá los estudios de vida real de la experiencia con la cápsula vibratoria para pacientes con estreñimiento crónico. Y ellos valoraron qué tan bien toleraban los pacientes el usar esta capsulita y qué tanto podía mejorar el tiempo, porque eso fue lo que midieron, qué tanto podía pasar del tiempo que los pacientes estaban reportando que estaban en el baño para poder evacuar. Y bueno, vemos que pasaron de 33 a 15 minutos. Tal vez tendríamos que meter algunas otras intervenciones todavía para mejorar esto, pero esto se logró en base a no usar un fármaco, sino simplemente esta capsulita, que esa es otra gran ventaja. En esta corte de vida real, el principal efecto adverso fue una sensación rara que describen los pacientes de que algo está vibrando a nivel de mesogastrio, pero no hay mayor problema. Algunos desarrollaron diarrea, pero fue la minoría, lo cual no encontrarías con otro tipo de medicamentos estimulantes. Les quiero agradecer su atención. Acá estamos el grupo del Juárez que viajó al hospital, bueno, a la DDW de este 2025, y les agradezco mucho su atención en este resumen. Listo. Muy bien, doctor San Vicente. Excelente presentación, montones de trabajo nos revisó y nos puso al día. Así que lo primero es felicitarlo. Hay algunas preguntas. Yo quisiera hacerle una, viendo el trabajo sobre reflujo y las clasificaciones de Lyon y Milán como predictores de respuesta. Pregunta, ¿hubo alguna diferencia entre pacientes que fueron tratados médicamente versus pacientes quirúrgicos? ¿Hicieron esa diferencia? O sea, ¿sí hubo mayor predicción en si el abordaje fue médico o quirúrgico? Y la otra pregunta que tengo es si hace diferencia el fenotipo, o sea, el fenotipo, porque vemos que predice más la hernia hiatal y de hecho algún colega por ahí hace referencia a que varios estudios nos muestran que sí, hernia hiatal tal vez no sola, pero combinada con otras cosas, pero la presencia de hernia hiatal puede ser un factor importante. Entonces, pero hay fenotipos de pacientes en los que no tenemos hernia hiatal. Entonces, ¿hace diferencia eso? Precisamente es uno de los puntos que sí está medio discutido, aún con el propio Lyon Score, que ese sí ya viene en extenso, precisamente publicado recientemente, que los grupos de pacientes que se sometieron a tratamiento quirúrgico son muy chiquititos. Es decir, de los 200 pacientes, digamos, 18 fueron los que fueron a cirugía. Y ahí se hizo la comparación de los que habían recibido tratamiento médico contra un grupito muy chiquito, ya sea cirugía o algún otro método invasivo, como podría ser ARMA o Stretta, que son los métodos endoscópicos para tratamiento del reflujo. Entonces, sí, doctor Suazo, sigue siendo un punto que sí es un poco discutido, precisamente, que los pacientes que están yendo como manejos invasivos tal vez no están tan representados dentro de estas cortes de pacientes tratados. Interesante, ¿verdad? No sé si el doctor Asensio tiene alguna pregunta. Hay por aquí preguntas del público. Doctor Asensio. Sí, excelente ponencia, Elías. Recibes muchas felicitaciones de los diferentes países que se conectaron. Hay una pregunta de la doctora Amaya Ortiz sobre la N-acetilcisteína en el trabajo que presentó el grupo de Pimentel. Más que todo ella comenta sobre la farmacocinética, cómo es que la N-acetilcisteína nos ayuda en estos pacientes con diarrea cuando se comparó con la rifaximina, que cómo es la farmacocinética para llegar a intestino delgado, comenta ella en su pregunta. Sí, porque precisamente los datos para hacer este ensayo clínico, que realmente es chiquito, son 15 pacientes por grupo, vienen de un trabajo con roedores, que precisamente ellos vieron que en especial las poblaciones de sulfurio y Helicobacter pylori, Helicobacter E. coli, disminuyeron a la hora de hacer las secuenciaciones. De eso precisamente deciden pasarlo a humano, pero hay que recordar que el tracto digestivo sí es un poco distinto. Ellos hablan mucho de que la N-acetilcisteína debe llegar a tracto digestivo, a intestino,
y ahí disolver la capa de moco. Pero la historia es que pasar el estómago, llegar hasta allá, mucho de lo que conocemos todavía de microbiota precisamente sigue siendo de colónica. Ellos están sacando de algunos datos que ya también tenían ellos de intestino delgado, en especial de duodeno, pero tal vez nada más estamos afectando esa parte. Yo le creo que tal vez podamos llegar a la porción del duodeno, pero más profundo, es decir, hasta yeyuno, yo todavía me quedaría con la duda usando la N-acetilcisteína si realmente se está llegando hasta ese punto, ¿eh? Permíteme un momento, Elías. Es muy bueno lo que dices. Yo en realidad sí me llamó mucho la atención este trabajo. Dicho sea de paso, es un trabajo que le ha llamado la atención a mucha gente en la DW y me metí a revisar un poco más profundamente el protocolo y el objetivo. Y en realidad, justamente lo que miden es sulfuro, porque el objetivo principal es justamente lo que tú dices, el duodeno, por la dificultad que tiene por el moco que hay en el duodeno de dispersarse la rifaximina en esa porción. Y lo que ellos hipotéticamente hablan es de que determinados microorganismos, como por ejemplo la Klebsiella, ¿sí?, que produce sulfuro, actúan justamente en estos segmentos proximales. Y el objetivo de ellos es justamente que en los segmentos proximales sea donde actúe la N-acetilcisteína, entre otras cosas, para dispersar esta capa de moco y que pueda actuar sobre estos microorganismos que están en el duodeno. Con eso Y mismo, yo haciendo un poco, haciendo un poco de unión con el trabajo que presentó Smulson, en el que hay mayor expresión de estrés oxidativo, la N-acetilcisteína pues parece tener un efecto antioxidante. ¿Será por ahí, doctor San Vicente, que nos podría ayudar al disminuir la expresión de todas estas proteínas de estrés oxidativo en el intestino y ayudarnos con la barrera intestinal? No sé. Ese sería el otro punto, que por ejemplo, ahí sí lo tocábamos con el trabajo del doctor Smulson, precisamente de esos marcadores como de estrés oxidativo y como si nuestros pacientes con intestino irritable sí los tienen como mayor determinado. O el trabajo de los alemanes, donde sí ven que sí la barrera intestinal sí se empieza a abrir. Tal vez aquí todavía me quedaría ahí la duda de si ahí podemos afectar, pero yo creo que si la actividad física le está pegando, como vimos en el trabajo, parece ser que en las dietas, pues precisamente alguna otra cosilla más que pudiera reducir ese efecto como oxidativo que está en esos intestinos, podría ser que por ahí tal vez está jalando más que tal vez el efecto que tiene en el moco. perdón, Elías, con respecto a esa misma pregunta de la N-acetilcisteína, otro médico nos pregunta si en el trabajo de investigación que se presentó hablaban de una dosis específica de la N-acetilcisteína con la rifaximina. Con la rifaximina, en el trabajo todavía dicen que ellos estaban dando como dosis que ahí también me causaría por las presentaciones de diferentes países, que por eso sí me estaría más interesado yo ver de nuevo en el Lujazo ya Fíjate, en el en el protocolo, extenso. porque revisé el protocolo, en el protocolo, ya te digo, eso no salió, eso no está en el abstract, y tienes toda la razón, pues no está en el abstract, pero me fui a revisar el protocolo de este estudio. La dosis conjuntamente de rifaximina y N-acetilcisteína es en cada dosis, o sea, 3 veces al día, 200 miligramos de rifaximina y 600 de N-acetilcisteína. Pero ya te digo, eso no está en el abstract, solamente que realmente sí es un artículo que me llamó poderosamente la atención y fui a revisar el protocolo más atrás. Esa es la dosis que utilizaron. Comparado con 200 solo, ¿sí?, que es la rifaximina baja dosis, 203 veces al día, o la dosis convencional, que es 550 3 veces al día. Ahí, Sí, muy bien. Hay una pregunta sobre esto y de repente pasamos a otra cosa, pero el doctor Ramay Ortiz también pregunta, ¿especifica el grupo de Pimentel la presentación de NACEF, de N-acetilcisteína, que lo acaba de contestar Ignacio, y que debe de llegar a intestino, supongo? Pues ya eso ya lo contestamos también. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? hay otra pregunta, bueno, me imagino que fue comentario, lo hace el doctor Mauricio Babrín desde Brasil.
y es sobre la importancia de hernia hiatal en los diferentes papers sobre reflujo laringio. Quiero pensar que fue un comentario acerca de este tema. No sé si nos puedes ampliar más, Elías. Micrófono, Elías. Listo. Y precisamente tanto el Grupo de Colombia con esa corte de casi 3,000 pacientes, son 2,600 pacientes, como los estudios multicéntricos que han hecho del cock reflux, parece ser que la presencia de hernia, que ya ven que la historia esta del como buffer ahí que se queda del saquito urinario provoca que se quede ácido y que nuestros medicamentos bajen, parece ser que sí le está pegando. Y precisamente en el Milan Score, el tipo de unión de tipo 3 es uno de los principales determinantes precisamente de la exposición al ácido. Entonces, parece ser que la barrera, en este caso la disfunción de la barrera, que en este caso sería determinado por la separación de los elementos de esa barrera, sí le está pegando a que tengamos tiempos de exposición anormales en el esófago y en este caso, pues hasta la irritación laringea. A mí me llamó mucho la atención dos cosas en el estudio suyo, doctor, con impedencia basal. ¿Tiene alguna explicación de por qué fue significativo en mujeres y en hombres no? Ok. Aquí desde ese tiempo, nosotros habíamos notado que, por ejemplo, en poblaciones, por ejemplo, asiáticas y publicado en este mes, en estos meses, ellos decían que, por ejemplo, tenían, por ejemplo, como más tendencia a tener niveles más altos de impedancia. Entonces, nosotros ahí tenemos la duda, que eso sí tendría que tener un poco más de recurso para poder entrar y biopsiar. Si hubiera algo que está, así como también vemos que parece ser que tienen más síntomas somáticos en el estudio de que vimos, pero tal vez sí están teniendo más integridad de la mucosa en estas pacientes y se vuelve un muy buen determinante de la... Y el otro punto que sería un poco más difícil todavía de determinar, porque también es como tecnología más experimental, y también yo nada más la he visto un poquito más en países de Asia, como los equipos para determinar como impedancia transesofágica. O sea, ya no solamente la mucosa, que es la que estamos realmente determinando, que sí hay ciertos puntos que dicen, ¿y qué tal si el catéter no está en contacto con la mucosa en ese momento? Y eso, pero ese sería mi otro punto. Si yo pudiera tener acceso a un sistema de poder medir, como para volver a corroborar, pero que yo pudiera medir la impedancia transluminal completa, o sea, que me agarrara no solo la mucosa, sino la muscular, y poder corroborar realmente que también me está sirviendo, porque hasta así me podría servir como un determinante, por ejemplo, de respuesta a tratamiento, ¿no? Si se está repitelizando o volviendo a cerrar los espacios, y obviamente se está interpretando en mejores impedancias. Entonces todavía ahí sí me queda todavía un poco la duda, pero voy a intentar ver si puedo conseguir algo para seguir corroborando. Muy bien. Perdón, Elías, tengo una pregunta sobre el estudio que hablaste de síndrome intestino irritable y estrés y cómo esto afecta la microbiota intestinal. Pues creo que cada uno de nosotros que estamos en los consultorios, cada día vemos más pacientes funcionales. Creo que al menos a mí, pues hasta un 60% de los pacientes que tienen estrés, ansiedad o depresión. Y interesante cuando mencionabas que al mejorar toda esta parte del estrés, pues eh, mejoraba esa disbiosis que tienen los pacientes. Digamos, ¿qué recomendarías entonces a estos pacientes que tenemos con síndrome de intestino irritable, que además, pues, consideramos que viven un estrés a gran escala? Pues no tenemos por lo menos en Centroamérica, pues no tenemos a diestra y siniestra pruebas a veces para medir todo lo que es sobrecrecimiento bacteriano. ¿Qué recomiendas? Que modifiquemos todo el estilo de vida, ejercicio, que salgan de su rutina, terapia cognitivo-conductual, que a veces pues toca mandarlos a que vayan con psicología, que les haga estas terapias, pero digamos, ¿qué recomiendas? Y ahí es un punto donde sí entrarían o veríamos qué tan bien están funcionando nuestros probióticos. Porque si vemos un paciente que sí ha desarrollado cierto grado de disbiosis comparado contra el que no está teniendo síntomas,
pues ahora que se ha puesto de moda que todo el mundo lo puede pedir por el Amazon y no sabemos qué se está tomando, tal vez no, pero tal vez ahora que se están desarrollando bioproductos como probióticos de segunda generación, yo creo que sí vendría bien valorar qué tanto puede ayudar esto ya valorado, ya como medicamento, en intentar corregir de manera más profunda esa disbiosis, porque precisamente si yo veo la opinión del doctor Emerald Mayer con respecto a la rifaximina y el uso en SIBO, no está nada de acuerdo que se estén dando de ciclos repetidos para intentar corregir esa disbiosis. Correcto. Entonces, ahí yo creo que tal vez sí nos podría venir mejor y obviamente, pues, por el momento, nuestro principal determinante de lo que vive adentro de nosotros, de nuestra microbiota, pues es nuestra dieta y nuestra actividad física por el momento. Entonces, hasta que no tengamos algo un poquito más comprobado, tal vez sí vamos a tener que seguirnos por ese lado. Y bueno, esperemos que estos bioproductos, a ver si hay alguno que está dirigido más para esa historia, porque casi todos han sido diseñados pues para reinfección de sed difícil. Sí. Yo quiero Ahí, agradecerte mucho, adelante. Elías, quiero agradecerte mucho, quiero felicitar también a Jorge y a Carlos por la moderación y quiero felicitar particularmente al grupo del comité de difusión que tuvo a cargo este webinar y que en realidad, bueno, es un poco confidencial los datos de asistencia, pero lo único que sí puedo, es un poco confidencial porque a veces compararlo con otros webinars no es prudente, pero lo que sí puedo decirles es que ha habido muchísima gente. Ha sido muy, muy bueno y la gente se ha mantenido conectada durante todo el tiempo. Hay un detallito adicional que aprovecho que tengo aquí a Carlos Asensio, que maneja la plataforma de YouTube, el canal de YouTube. Hubo mucha gente que empezó a conectar, fuimos muy puntuales al comenzar y el número fue creciendo, ¿no? Entonces hubo mucha gente que se conectó cuando ya habían pasado algunos artículos de los que presentó Elías. Em, eh, en los próximos días, con seguridad, Carlos pondrá el webinar en el canal de YouTube, entonces los que no pudieron estar conectados desde el principio van a poderlo ver desde el principio, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra acotación, pero por mi parte yo quiero agradecerte nuevamente, Elías, y agradecer a Jorge y a Carlos por la moderación, al comité de difusión por todos sus aportes para la realización de este webinar, a Cristian, a Julieta, a Amaya. Y bueno, y a todos los asistentes fundamentalmente, porque justamente ha sido un webinar muy nutrido de asistentes y bueno, ya esto sigue creciendo, ya nuevamente tenemos un nuevo webinar ahora para el 11 de junio que ya lo estaremos anunciando, pero bueno, vamos muy bien y esto es gracias al apoyo de todos. Sí. Si hubiera chance de una última pregunta, quedó una por acá. Siempre hay chance. Sí, siempre. Ok. Andrea pregunta sobre el trabajo que mide la integridad de la pared intestinal mediante endoscopía y con, a mí me llamó la atención también que de 119 pacientes, en 16 nada más hubo restablecimiento de la barrera intestinal, pero bueno, ¿qué nos puede contar al respecto, doctor San Vicente? Ok. Sí, es que como era un estudio invasivo, se fueron como perdiendo los pacientes. O sea, porque fueron el basal y fueron como otras dos endoscopías, porque se tiene que hacer toda una endoscopía para llegar a la segunda porción del duodeno y meter ahora sí la sonda de Un endomicroscopía. microscopio, sí. Entonces, finalmente creo que los únicos que cumplieron así con las 3 mediciones fueron creo que 25 pacientes. Y de esos 25 pudieron como obtener los datos de la reintegridad. Y ese grupo alemán ya desde hace tiempo, porque tiene desde el 2019 publicado un libro que yo llegué a leer, donde decían que casi la culpa del intestino irritable era el trigo, que no era que fuéramos celíacos, sino que el trigo volvía muy permeable a esa barrera. Pero, por ejemplo, usando esa misma tecnología en IBD, sí se sabe que, por ejemplo, los pacientes que no, después de los ciclos de inducción, no se cierra, van a recaer al año. Es decir, sí tenemos ya esa tecnología que sí la estamos usando como para otros padecimientos, bueno, mínimo para enfermedad inflamatoria,
y todavía son grupos muy chiquitos, pero sí se sabe que, por ejemplo, tú le das el ciclo de inducción, le vuelves a hacer esa, ves si cerró la barrera, y si no ha cerrado, sabes que ese paciente contra el que sí cerró, sí va a recaer más fácil, a pesar de que le sigues dando el tratamiento. Entonces, son detallines donde probablemente todavía no tenemos todos los datos. Es una tecnología cara. En algún momento yo llegué a tenerla disponible comercialmente aquí en el país, pero era, no sé, creo que me rentaban la sonda, no sé, tendría que pasarlo a dólares rápido ahorita, pero era la endoscopía más la sonda, eran como casi 25,000 pesos, una cosa así. Entonces, pues Carísimo. sí está medio difícil. Muy bien, pues por mi parte no queda agradecer al doctor Elías su excelente presentación. Quedan muchas preguntas. Yo hice todo un listado aquí de preguntas, de trabajos súper interesantes. Seguro que la audiencia también. Y bueno, eso nos debería estimular para que de repente podamos ir nosotros pensando en cómo podríamos contribuir a ir resolviendo esas dudas que nos ha dejado esta presentación. Felicitarlo, agradecer a la sociedad y agradecer a todos los que todavía siguen conectados. Y el doctor Asensio, sus palabras finales. No, pues excelente a cada uno también de los organizadores. Te felicitan de todos los países, Elías, Argentina, Ecuador, Perú, Brasil, Cuba. Les ha parecido interesante el resumen que hiciste, porque la verdad los que no pudimos ir a la DW, esto nos ayuda a tener el panorama hacia dónde van ahorita las investigaciones en neurogastroenterología, y creo que también nos incentiva a que nosotros en cada país latinoamericano podamos también tener nuestros propios estudios con los pacientes que vemos. A veces tenemos miedo porque no tenemos las herramientas como otros países, el endoflito, pruebas especiales, pero yo creo que vamos a empezar a hacer estudios con lo que tenemos, y eso nos podría ayudar también hacia nuestra población, qué tratamientos debemos usar. Así que abordaste desde esófago, estómago, intestino, SIBO, hasta anorrectal y reflejo bulbocavernoso, que yo creo que no sé si alguien se atrevería a hacerlo en la clínica, pero como son nuestros pacientes no se dejarían, pero bueno. Y nada más incentivar a todos que están aún conectados para que nos sigan en las redes sociales, como dijo el doctor Hanna, nuestro presidente de la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología, que vamos a subir este webinar a más tardar unos 3 días para que puedan volver a repasar estos estudios, sobre todo los que se conectaron tarde o los que no se pudieron conectar. Y asimismo tenemos las redes de Facebook, Instagram y TikTok, donde cada 2 semanas subimos resúmenes de guías o artículos importantes, porque sabemos que a veces no nos da tiempo leer todo un documento, entonces tratamos cada uno de los médicos que estamos comprometidos a hacer un resumen de los objetivos claros de cada documento. Así que los incentivamos a que nos sigan en las diferentes redes sociales. Aparecemos como Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología en Facebook. Lo mismo también en Instagram como @Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología, y lo mismo en TikTok. Y en YouTube, nuestro canal, igual solo colocan Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología y van a poder ver todos los webinars que vamos a ir en secuencia, y vamos a subir también los de años anteriores. De mi parte, muchas gracias por la invitación también como moderador en este webinar, y felicitando nuevamente al doctor Elías, gracias al doctor Ignacio por la oportunidad de hacer este webinar especial, y al doctor Suazo por su moderación también. Bueno, muy buenas noches. Gracias y Dios mediante nos vemos el 11 de junio. Buenas noches en Buenas toda noches a todos Latinoamérica. en los diferentes Buenas países. noches. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches.